La entrevista Prime. Gracias por acompañarnos a esta hora en la entrevista Prime. El fin de semana más duro desde el retorno a la democracia vivió la institución de Carabineros cuando en el día de su aniversario, sabemos, 3 de sus funcionarios fueron emboscados, atacados a balazos y luego quemados en el sur de nuestro país. Las consecuencias han sido visibles y las hemos visto durante más de 48 horas. Con una sucesión de hechos que van desde el traslado de todas las autoridades de poderes del Estado al sur del país, al lugar donde ocurrió este triple crimen, a una serie de reacciones también en lo práctico, que han ido desde acelerar discusiones legislativas desde el Congreso hasta la postergación de la formalización del general director de la institución. Esto da cuenta de una comprensión, más allá de cualquier crítica que legítimamente pueda ponerse sobre la mesa, de que este escapa a un problema solamente del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno. Es entendido y se asume como un problema que afecta al Estado en su conjunto. Es verdad, en un régimen presidencial es el gobierno el que, como poder ejecutivo, ejecuta, pone en acción las leyes y tiene la prioridad, es el que puede fijar las discusiones de los proyectos de ley y darle un orden, es el que establece ciertos criterios para la discusión y no solamente la discusión, la disposición de recursos, que en este caso puede venir en función de Carabineros. Es el que coordina a las policías y es el que toma las determinaciones políticas para enfrentar una realidad social como puede ser el de la delincuencia o la criminalidad. Pero es cierto también que para que el Ejecutivo pueda ejecutar necesita las leyes que son aprobadas por el Poder Legislativo, el que legisla, el que las saca adelante. Y muchas veces el Congreso puede tomarse su tiempo más allá de lo conveniente. Lo entendió así el poder Legislativo cuando suspende su semana distrital para poder discutir leyes que todavía no tenemos, como el reglamento de uso de la fuerza y poder avanzar en una siempre necesaria pero carente ley de inteligencia. El Poder Judicial tiene su propia responsabilidad y aquí entran a batallar también organismos dependientes o vinculados de alguna manera a la impartición de justicia en Chile. El caso del Ministerio Público, que si bien es independiente del Poder Judicial, reconoce, como lo dijo el fiscal nacional en entrevista este fin de semana, que se dieron cuenta, por ejemplo, que hay veces que los fiscales llegaban tarde al lugar de los hechos y por lo tanto esto también genera un retraso en poder recoger las primeras pruebas para poder esclarecer un delito. O en el caso, por ejemplo, de la petición de formalización del general director. Cambiar al general director en medio de la crisis de Carabineros parecía no ser una buena idea y por lo tanto se pide la postergación de esa audiencia de formalización que tendría lugar el 7 de mayo. Y el Poder Judicial, es decir, uno de los jueces, acoge esa petición y la modifica y la corre para octubre. Tenemos a los poderes del Estado reaccionando y se entiende, por lo tanto, que esta es una responsabilidad de todo el estamento, no solamente de un sector. El gobierno tiene, por supuesto, el sartén por el mango, pero requiere de la ayuda también para llenar ese sartén de lo que haga el Poder Legislativo y de lo que haga el Poder Judicial. La oposición queda un poco al debe, con más exigencias que propuestas sobre la mesa. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos con nuestro siguiente entrevistado. Conversamos esta noche con el ex ministro del Interior y ex ministro de Defensa también, Jorge Burgos. Su mirada nos va a ayudar a también dimensionar y comprender esta realidad que estamos enfrentando y que quedó graficada, ¿no?, este fin de semana. Jorge, un placer poder conversar contigo. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Jorge, estamos atentos. Miremos primero, en términos bien generales, ¿no?, para quien ha ocupado cargos de relevancia en el Poder Ejecutivo, que le ha tocado enfrentar otros episodios de delincuencia y de violencia, el cómo se interpreta este hecho tan dramático, ¿no?, el peor sin duda para Carabineros desde el retorno a la democracia, en circunstancias y por cantidad de muertos también. ¿Cómo interpretas y cómo miras lo que está ocurriendo en estos momentos y para algunos puntos de inflexión, ¿no?, también en materia de seguridad? Bueno, yo creo que el conflicto que hemos vivido en una fecha inicial que se ha establecido, no sé si con certeza absoluta, pero se ha establecido desde el año 97, ¿no es cierto? Lumaco. Tú tienes razón, este hecho probablemente y con mucha probabilidad es el más grave de todo respecto de las connotaciones y el resultado de muerte de 3 agentes del Estado, de 3 carabineros. Han habido hechos muy dolorosos que han importado la pérdida de la vida de carabineros, de comuneros, de civiles, que duda cabe. A uno se le vienen a la memoria muchos, pero la connotación de este creo que justifica con plena razonabilidad la conmoción que ha producido en la ciudadanía, en el propio gobierno y en los órganos del Estado. Porque da cuenta de una notificación. ¿Quién esté detrás de esto? Los grupos
que más han actuado con connivencia con otro, eso lo determinará la investigación, pero da cuenta de una notificación al Estado chileno: aquí estamos, no se crea porque tiene estado de excepción o porque tiene más fuerza, vamos a amedrentarnos. Una cierta relativa, no sé si la palabra es paz, pero relativa baja de los hechos que había ocurrido efectivamente en los últimos semestres. De repente se nos notifica: aquí estamos de nuevo, y mire con la violencia en que estamos. Quien haya sido, la organización que haya sido, sola o con otros, pero como dices tú, un hecho que marca un momento muy delicado y que nos demuestra, y con esto termino, nos demuestra que la tarea para obtener la recuperación de la paz va a ser larga, va a cruzar muchos años, pero no podemos cejar ni por un segundo, ni abandonar esa tarea. Ahora, esto que tú describes tan nítidamente, que pareciera haber sido una especie de declaración de principio violento, ¿no?, terrorista, de efectuar este ataque en una zona que se encuentra bajo estado de excepción, que tiene por lo tanto mayor protección que otros lugares del país, en el día por lo demás de Carabineros, con la muerte de estos tres funcionarios, pareciera haber sido como una especie de statement, ¿no?, de desafiar a la propia autoridad del Estado, y al mismo tiempo tiene una respuesta por parte del Estado. No es una respuesta solo del Poder Ejecutivo. Muy tempranamente en la madrugada vimos ya una rápida coordinación desde el gobierno, claro, pero con los distintos estamentos del Estado, y viajan a la zona, no solo el presidente de la República y ministros de Estado, además de representantes de partidos políticos, sino que los presidentes de ambas cámaras, el presidente de la Corte Suprema, viajan los presidentes no solamente de los partidos, vemos también a los comandantes en jefe, al fiscal nacional, al director de la PDI. ¿Se entiende este como un problema de Estado o simplemente lo que vimos fue una imagen de reacción de las autoridades del Estado frente a este problema? Porque es distinto que ahora lo entendamos como un problema de Estado. Pareciera que siempre estamos apuntando al gobierno como el responsable de solucionar el problema, y ahora pareciera que en realidad no. Aquí hay que coordinar a todas las fuerzas del Estado para poder enfrentarlo de una mejor forma. Coincido plenamente contigo, y creo que la señal que decidió el gobierno, y particularmente el presidente de la República, de dar una demostración que frente a la magnitud de este atentado, de este delito tan grave, estuviera presente la orgánica completa del Estado de Chile, representado por los jefes de los tres poderes, por los presidentes de los partidos, en fin, me pareció una muy buena señal, muy buena decisión, más que señal, una muy buena decisión, que probablemente no tiene que ver con la investigación misma, pero sí con decir: aquí este es un problema del Estado de Chile, no es de uno, no es de otro, no es de una visión política, no es de otra visión política. Y eso es muy importante, pero muy importante, porque quiero decirte que, a mi modesto entender, esa cuestión en otros hechos, a lo mejor de no esta magnitud, pero hechos muy graves, no siempre tuvo la misma reacción. Y recordemos que, por ejemplo, sobre el estado de excepción que fue decretado en las postrimerías del segundo gobierno del expresidente Piñera, cuando llega este gobierno, una de las primeras medidas es alzarlo y decir que la solución no es la militarización del Gualmapu. Los dos conceptos se han acabado, no existen ya en el vocabulario político, claro, militarización y tampoco el Gualmapu. Había una posición muchas veces de que personas que estaban cumpliendo prisiones preventivas o condenas por delitos graves eran presos políticos y que había que parlamentar con ellos. Todo eso queda, espero yo, definitivamente en el pasado, y que no debe nunca más esté condicionado a la posición política, a la posición donde estás, a qué lado del mostrador estás, si estás en el gobierno o en la oposición. Porque obviamente que nos da más fuerza como Estado combatir el delito si estamos todos detrás de eso, y sin dudas, creo que este hecho tan atroz, tan lamentable, en este aspecto puede haber traído, mira la brutalidad que va a ser, una buena noticia respecto a la reacción del Estado. Es interesante esto. Vimos, por ejemplo, al Congreso suspender su semana distrital para poder sacar adelante una serie de proyectos de ley que todavía están pendientes, el del reglamento de uso de la fuerza, poder avanzar a la ley de inteligencia que todavía está pendiente después de tantos años, poder hacer las correcciones a la ley antiterrorista. Implícitamente podría uno también asumir entonces que otro poder del Estado, el poder legislativo, con todas, digamos, los vericuetos que representa el tener un Congreso fraccionado, atomizado, balcanizado, en fin, ¿también entiende que tiene un grado de responsabilidad en sacar adelante este tema?
Mira, las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados en ese sentido me han parecido correctas, y la decisión de las bancadas de suspender la semana distrital y abocarse al estudio de... Yo había leído dos proyectos pendientes, RUF y reglas de uso de la fuerza, muy importante para crear las condiciones de actuación e inteligencia que tienen un efecto más en el mediano plazo, pero también muy importante. Y tú me agregas, no sabía la necesidad de tener una ley antiterrorista, porque ahí estamos en un problema. Es cierto que no hay un vacío de aplicación de leyes, se ha estado aplicando leyes como la ley de control de armas, que es una ley del 72, la ley de crimen organizado, a veces la ley de seguridad del Estado, pero la ley antiterrorista vigente, que hoy día está vigente, cayó en desuso. Hay una verdadera derogación tácita. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos no la invocan porque dice que le dificulta la prueba. Los tribunales también la encuentran complicada y el gobierno ya no la invoca, que es el titular exclusivo. Entonces, claro, no es bueno que un país que tiene un problema de terrorismo, eso nadie lo discute, no tenga un estatuto como cualquier país normal, de desarrollo jurídico normal, que establezca por su nombre los delitos terroristas. Eso se viene discutiendo hace 9 años. Todos los gobiernos últimos han mandado proyectos y por anga o por manga no salen a la luz. Es bien importante que eso ocurra. Ahora, también tiene otro elemento, y no es nuevo, porque el presidente el sábado habló de terroristas como las personas que podrían estar detrás de la muerte de Carabineros. No es usual que uno escuche a personas de la izquierda hablar de terrorismo o de terroristas. Digo, no es la primera vez, porque para el atentado del Molino Grolmus, el presidente también habló de un acto de características terroristas, sí, y esto ocurrió más bien el año 2022, ¿no? Pero ¿sientes tú que puede haber también aquí un punto de inflexión desde una interpretación desde la izquierda respecto a episodios que tienen el carácter de terrorista, más allá de si se invoca o no la ley antiterrorista? Mira, de vuelta, yo creo que de un tiempo a esta parte una discusión bastante bizantina, a mi juicio, y sin mucho fundamento respecto del carácter de los actos, ha quedado atrás. Mira, a mí me tocó estar en el Ministerio del Interior en una época que también no gustaba mucho hablar de terrorismo. Claro. En ese tiempo se acuñó el concepto de violencia rural. El otro día, yo no tengo redes, pero un hijo mío me mostraba cómo me echaban talla porque yo hablé de terrorismo y alguien mandó una declaración mía cuando era ministro en que alguien me pregunta, ¿esto es terrorismo o violencia rural? Y yo, en un momento que no era tan fácil hablar de terrorismo, siendo ministro del Interior, ocupé una forma que hoy día a veces es bastante ridícula. Es violencia rural con connotaciones terroristas, porque había un ambiente complejo en eso. Yo no soy una persona de izquierda, pero también me agarraba el ambiente complejo por el cargo que tenía y no era el autónomo, obviamente. Pero eso, creo, lo doy como un ejemplo personal, ha quedado atrás y las cosas, el presidente viene hace tiempo hablando de terrorismo. Delante te hablé de dos conceptos que salieron, de la militarización del Gualmapu y salieron. Claro. Ya a nadie se le ocurre mencionar, mira, cada vez que hay una persona presa por hechos del conflicto, era bastante habitual filas de dirigentes políticos que iban a solidarizar porque estaba preso, porque estaba en huelga de hambre. Eso también ha quedado en el olvido porque, bueno, los hechos son como son, no son como uno quisiera que fueran. Ahora, esto es bien interesante porque también hubo un punto de inflexión durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Incluso desde el Ministerio del Interior en algún momento se evacuó, recuerdo, un informe que en algún momento lo comentamos bueno, de hecho contigo, con el subsecretario en esa época, Mahmoud Alewi, que daba cuenta de una cierta mutación del tipo de violencia que estaba ocurriendo en la macrozona sur, especialmente de estos grupos que tenían estas reivindicaciones a todo evento, ¿no? de recuperación de tierras. Digo, a todo evento, si es necesario por la fuerza, las vamos a recuperar por la fuerza, grupos que después fueron, pareciera, mutando más bien al narcotráfico y crimen organizado, como por ejemplo el robo de madera. También desde un sector de la izquierda se miraba esto con una cierta distancia, decían que no era así, y de hecho iban y se reunían con algunas de estas comunidades como en solidaridad porque lo estaban como desprestigiando. Hoy día quedó en evidencia, no digo con este crimen, pero ha quedado en evidencia que lo que ocurre en la macrozona sur no es un problema de reivindicación de tierra solamente, y que el gran problema es la violencia asociada al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Cómo lo miras tú esto, Jorge? No, por cierto, yo hace el recuerdo, yo siempre que conversábamos el tema con el subsecretario Alewi, siempre tuvo la impresión de que había una connivencia entre grupos que practicaban estos ciertos tipos de delitos con
personas que no estaban en la causa, pero sí se aprovechaban para los efectos de crear condiciones delictuales en materia de robo de madera. Eso viene hace tiempo. Creo que en eso el Estado, el Ejecutivo, desde el gobierno anterior, la aprobación de la ley para seguir la huella del robo ha sido bastante exitosa. Y creo que esa ha sido una buena noticia, ha dificultado las cosas. Respecto al tema del narcotráfico, yo lo he escuchado muchas veces, no tengo alguna constancia yo personalmente que sea un tema central el narcotráfico. Yo entiendo que en algunos lugares, en uno en particular que pretende una autonomía inexistente, como es la comunidad Temucuy, se han detectado grandes plantaciones de marihuana, y de hecho hubo una acción policial que resultó un PDI muerto, ¿te acuerdas cuando fueron a incautar eso? Pero obviamente que hay una connivencia y una connotación, que lo hace más dificultoso todavía. O sea, además no es un primer grupo en nuestro continente con connotaciones, si tú quieres, de crear un Estado dentro del Estado, de carácter más bien político, pero la Comisión de Delitos Comunes, que en algún momento busca acuerdos con otros malhechores que buscan otras cosas mucho más comerciales. Eso ha pasado muchas veces, no es ninguna novedad. Dificulta el combate. Pero bueno, esto va a ser, como decía al comienzo, complejo, largo. No va a ser sencillo. Llevamos mucho tiempo, la violencia ha ido al alza. Y nos va a costar, pero no hay que amedrentarse en esta lucha con las armas del Estado de Derecho, porque están en juego. Es uno de los problemas más complejos de mediano y largo plazo que tiene nuestro país. Ahora, Jorge, este gobierno en menos de 2 años, y de hecho en un año y medio, concentrado durante la gestión de la ministra Carolina Toá como titular de Interior, que asumió a 6 meses después, ¿no?, de que llegó este gobierno al poder, ha aprobado 52 proyectos de ley en materia de seguridad. Se incrementó para este año el presupuesto de Carabineros más de un 4%, algo inédito, no lo habíamos visto de la manera en que ocurre. Se han hecho esfuerzos, hay una relación incluso con los cuestionamientos que sufre el general director, bien cercana entre el presidente de la República y la actual cabeza que representa a Carabineros. Y sin embargo, la ciudadanía sigue increpando al propio presidente de la República, pidiéndole al gobierno, pidiéndole al presidente que haga algo que haga más en materia de seguridad. ¿Por qué crees que se apunta siempre a la figura del presidente? ¿Porque es un régimen presidencial en que uno espera que el presidente lo resuelva todo? ¿Porque se cree que no se ha hecho lo suficiente? ¿Cómo lo interpretas tú políticamente? Yo creo que hay dos razones. La primera, la que señalaste tú con fundamento. Este es un régimen presidencial y en materia de seguridad hiperpresidencial. Claro. Los jefes policiales dependen exclusivamente del presidente de la República. Los jefes de todas las Fuerzas Armadas, y eso es bueno que sea así una democracia. Pero si tú revisas, no quiero latear con normas jurídicas, pero si tú revisas el capítulo de la Constitución vigente, que es el mismo del 25 en eso, muy parecido, cuáles son las obligaciones, las atribuciones del presidente de la República. La primera que figura, es ser responsable por todo cuanto suceda en el territorio nacional en materia de orden público y por la seguridad externa. Entonces, la gente tiene claro que la figura del presidente, este u otros o otras, están absolutamente ligados a que es responsabilidad de ellos. Y eso es así jurídicamente, más allá de las capacidades que pueda tener y los instrumentos como trabajen con él. Ese es un punto. Segundo punto, yo tengo la impresión que al presidente Boric todavía hay gente que le recuerda permanentemente una actitud, digamos, contemplativa o muy emotiva con cuestiones que eran obviamente delictuales, el abrazo en Temucuy con el jefe de la autonomía y una que otra declaración a través de las redes de cierta comprensión con el fenómeno de la causa, y en fin, yo creo que eso también lo complica. Ya, desde la perspectiva de lo práctico, sin embargo, este gobierno ha dado un giro importante, lo hemos visto extendiendo. Absoluto. Claro, porque ha extendido el estado de excepción. Pasamos de no queremos los militares en Gualmapu a tener a los militares permanentemente. Ya cumplimos 2 años, de hecho, y se ha mantenido sistemáticamente. ¿Se es injusto desde la oposición con lo que este gobierno ha hecho en materia de seguridad, más allá de los resultados propiamente tal? Mira, desgraciadamente en Chile las oposiciones, no esta, sino que también la anterior, quienes son gobierno, son bastante injustos en materias de seguridad, a mi juicio. Y lo son porque el tema de la seguridad es un tema muy electoral. Entonces,
cuesta mucho reconocer en el otro algún éxito. Por eso a mí creo que hubo un punto distinto en el acuerdo Tobacco-Loma, que despachó no el total, pero una parte importante del proyecto interesante. Yo creo que hay un esfuerzo de ambos, de la ministra y del presidente del Senado en ese momento, por romper esa lógica más bien política partidista en materia de seguridad que nos ha hecho muy mal y nos viene haciendo mal hace mucho tiempo. Y eso yo creo que para todos los fenómenos que tenemos que enfrentar, si hoy día tenemos este fenómeno en la macrozona sur, tenemos una delincuencia que ha sido aumentada por la llegada de delincuentes foráneos con un grado de brutalidad en el uso de las armas, en desprecio de la vida ajena y de la propia que no se conocían en Chile. Entonces, tenemos muchos fenómenos, tenemos un aumento, afortunadamente este año a lo menos parado, de la tasa de homicidio, pero tenemos un problema como Chile, como Estado, que va a cruzar al gobierno del signo que venga, que venga. En consecuencia, si no somos capaces de buscar ciertos principios fundamentales en la lucha contra el delito y no ponerlos siempre en la trinchera política, vamos a tener un problema. Ahora, ¿cuánto más podría hacer la oposición también? Porque hoy día, haciendo así como en el resumen, ¿no? Espero no sonar injusto, pero si uno mira todas las declaraciones desde la oposición el fin de semana, más allá de la solidaridad propia con Carabineros, emplazaban al gobierno fundamentalmente en 5 cosas. Primero, que aplicara la ley antiterrorista, cosa que el gobierno explica por qué no es la mejor herramienta para perseguir y encontrar los mejores y más altos castigos para los responsables. Pero le exigían ley antiterrorista, le exigían estado de sitio, a pesar de que la ministra del Interior dice que le consultó a los comandantes en jefe y que los comandantes en jefe le dicen que el estado de sitio tampoco es la mejor solución. Le pedían que apoye un proyecto de amnistía para los carabineros que están siendo investigados en el marco del estallido social, que mantuviera al general director de Carabineros y además algunos exigiendo la renuncia completa al Ministerio del Interior. ¿Cómo habría que interpretar la postura que tiene la oposición en un momento tan delicado? Bueno, yo lo que decía al comienzo, creo que a veces las oposiciones, bueno, parto por decir que el hecho es de una gravedad, de una magnitud enorme, en consecuencia es previsible, reacciones, subidas de tono, pero después de la reacción uno puede analizarla en su propio mérito y creo que hay que ser más cuidadoso. Yo he visto distintas declaraciones, me ha parecido que la declaración del presidente del Senado ha sido muy tranquila, muy colaboradora. Puedo distinguir un par de senadores, le escuché algo a Galilea o a otros que me parece que van en la línea correcta. Hay otros que se suben de inmediatamente a la punta de la petición pidiendo cosas que son súper complejas. El estado del sitio, mira, nosotros estamos en el estado de emergencia. El estado de emergencia es lo que probablemente hay que profundizarlo en contingente, pero creo que es suficiente. Tú no puedes descartar lo otro frente a un hecho, pero creo que es una exageración. El tema de la renuncia, no se arregla nada con la renuncia. Yo creo que la ministra del Interior, Carolina Tobar, yo creo que ha hecho cosas importantes. Yo tengo una discrepancia bien importante respecto de la tesis de que el formalizado tiene que irse. Si quieres hablamos un minuto de eso, yo creo que es una tesis absolutamente errónea y que nos ha creado un problema. Hablemos un poquitito de eso, Jorge. A ver, hablemos un poquitito de eso. No creo que sea lógico, y yo creo que ella lo ha hecho bastante bien en estos temas, más allá de esta discrepancia. Sí, a ver, hablemos un poquitito de esto porque, claro, el general director estaba, porque ya cambiaron la fecha, a puerta de ser formalizado el próximo 7 de mayo en el marco de la responsabilidad que la Fiscalía persigue por su rol como director de orden y seguridad en la época del estallido en octubre del 2019. Pero también al mismo tiempo la ministra del Interior había fijado un criterio, autoridad formalizada y autoridad que debería dejar el cargo. El fin de semana nos quedó claro de que no le iban a pedir que dejara el cargo a pesar de que fuera formalizado, y al mismo tiempo se genera esta discusión sobre la pertinencia de su formalización. Ya voy a hablar de lo que resolvió finalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial cambiando la fecha, ¿no? Pero ¿el criterio Toá te parece que es un mal criterio? Sí, y creo que los hechos lo han demostrado. Un criterio que no alcanzó a durar una sola vez de comprobación del criterio. Mire, yo creo, Juan Manuel, que hacer un criterio general o una doctrina general sobre este hecho es un grave error, porque es entregarle una característica, una consecuencia jurídica a una cuestión que no tiene legalmente esa consecuencia. La formalización es un acto propio del Ministerio Público, ¿no es cierto?, ante el Tribunal de Garantía, en que dice voy a pasar
tener esta investigación que ya adelantada informalmente, ahora formalizada, y eso abre garantías para el formalizado y derechos para el Ministerio Público. Pero no es una declaración de culpa, de participación punible. Eso en Chile solo lo pueden hacer los tribunales. En consecuencia, si usted dice se va el formalizado, más allá de lo que pasa en la formalización, tú estás diciendo tiene una consecuencia definitiva. Cuando se trata de una resolución que no debiera tener una consecuencia definitiva, ¿qué va a pasar con la formalización al final en esta causa? Hay una posibilidad para nada despreciable que el señor general no termine para nada condenado por un delito complejo de prueba como un delito omisivo, de omisión. ¿Qué va a pasar con las medidas cautelares? ¿El Ministerio Público irá a pedir la cautelar de prisión preventiva? No sé. Y si la pide, si le van a conceder, no sé. Porque si en la formalización le concede la cautelar respecto a una persona que es funcionaria y le dan en prisión preventiva, aplique el criterio de que no, en esa condición no puede seguir. Pero no esta norma general. O sea, tú dices, para entender bien, un grave error. Que en el caso de la formalización, si se pidiera una cautelar, como por ejemplo arresto domiciliario, prisión preventiva, reclusión nocturna, en ese caso, ahí debería pensar en decir, ¿sabe qué? Ya no es posible que continúe ejerciendo el cargo. Pero podría, claro, pero no a priori, antes de que ocurra la formalización, definir. Ya, perfecto. Y ahí el presidente hace uso de su derecho constitucional, que es pedirle la renuncia a las personas que están a cargo de las Fuerzas Armadas o de Carabinero de Investigaciones con una mera formalidad, que es un decreto informativo al Congreso Nacional. Es un derecho que tiene. Entonces, ¿por qué poner esta otra cuestión? No, realmente no lo entiendo. Creo que fue un error. Bueno, en esta oportunidad se ha salido, no del error, se ha salido porque no sé para cuándo quedó la formalización. Para nueva fecha. Primero, sí, a ver, y esto es el otro tema, ¿no? Que el Ministerio Público confirma. Anoche el fiscal nacional en Tolerancia Cero en CNN Chile dice que los fiscales a cargo de la causa le piden al juez que postergue, ingresar un escrito pidiendo la postergación de la audiencia de formalización basado en una serie de requerimientos de la propia defensa, que dice que no se ha podido preparar bien, en fin, como sea, y le pide a la justicia que modifique la fecha. Y hoy día se comunica que la fecha pasa del 7 de mayo al 1 de octubre. Tengo una pregunta aquí, Jorge, que creo que es bien relevante. ¿No se podría interpretar también esto como una presión sobre un órgano independiente como el Ministerio Público, el que finalmente, considerando las circunstancias, que pueden ser muy atendibles, finalmente de todas formas haya una presión política y que se haya actuado políticamente en este sentido, es decir, el Ministerio Público pidiendo postergar la audiencia de formalización y los tribunales accediendo a esa petición? Fíjate que yo creo que el Poder Judicial en Chile, yo creo sinceramente que tiene un grado de autonomía absoluto y el Ministerio Público también. Puede haber habido presión, puede haber un ambiente muy complicado para eso, pero si la decisión es una decisión autónoma, yo creo. Yo no pienso que haya sido única y exclusivamente porque se sintieron presionados. Podrían haber dicho perfectamente lo contrario y haber dicho el fiscal que lleva la causa no hay antecedentes, no hubiera pasado nada, hubiera habido un alegato público, como lo hace, pero no hubiera pasado nada desde el punto de vista institucional. Entonces no creo que se pueda hablar de una presión. Ahora, hay un ambiente muy complicado, tener ahí al general de Carabineros en estos días era bastante complejo, a mi juicio, ¿no? Sobre todo con la soga en el cuello. Mire, se tiene que ir. Ahí había que pensar cuándo se iba. ¿Se iba antes o después? Porque habían puesto como condición la formalización. Es más, la formalización ya estaba decretada. Entonces, podía no tener por qué esperar la formalización, pero era un hecho sujeto a un plazo, que ahora por esta circunstancia ha sido cambiado. Por estas circunstancias, seamos francos, no porque se hubiera pedido antes, es por estas circunstancias. Es por las circunstancias, tal cual. Es una buena mirada esa. Jorge Burgos, te quiero agradecer estos minutos de conversación en esta entrevista Prime de Mega Noticias Ahora. Muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. Jorge Burgos, exministro del Interior, exministro de Defensa, conversando con nosotros en la entrevista Prime. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La entrevista Prime.